Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día del Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, ustedes lo mataron, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías, cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que pueden llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno,
Compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación, pues ya saben que fueron liberados de su conducta inútil, heredada de sus padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes, que por medio de él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor, aleluya. Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 12 kilómetros. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido allí en estos días? Jesús contestó: ¿qué? Y le contestó: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte? Y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Pero con todo esto, han pasado ya 3 días. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues han ido muy temprano al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Otros de nuestro grupo también fueron al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces dijo Jesús: qué lentos de corazón, qué tardos y torpes para entender lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en la Escritura. Llegando al lugar a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, Señor, porque atardece, el día está de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición,
Lo partió y se los fue dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya no lo tuvieron a su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Muy bien. Hoy no es cualquier domingo. Y menos aún cuando acabamos de proclamar ese trozo del Evangelio. Me voy a olvidar de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles y de la carta de Pedro. Solo la vamos a citar un momentito así cortito al final. Y vamos a hacernos de verdad una pregunta. Ojo pues, ojo, porque para mí este trozo del Evangelio reviste especial importancia. Y más aún cuando nos lo enseñan. Un sacerdote debería estar en una parroquia máximo 6 años. Máximo 6 años. Mínimo, pues ya lo que determine el obispo, dependiendo, dicen, si hay alguna necesidad. En fin, pero máximo ¿cuánto? 6 años. Y debería pasar esto, vean, 3 años en los que va esparciendo una semilla del Evangelio. ¿Por qué 3 años? Recuerden que se proclaman por años cada uno de los evangelios. Mateo, 1 año, luego Marcos y luego Lucas. ¿Qué hacer en los primeros 3 años? Sembrar esa semilla del evangelio. Y los otros 3, para ajustar los 6, recoger de lo que ha sembrado. Entonces, yo tengo cuánto entre ustedes, ya me van a cambiar, ya me voy a ir de aquí. Ay, era broma. Apenas llevamos 3 años y 3 meses. Pero entonces yo debo estar ya recogiendo de lo que sembré hace 3. Porque es la segunda vez que proclamo el Evangelio de Lucas en ese capítulo 24 y a los discípulos de Emaús. Yo sé que voy predicando y sé lo que hago para tocarlos con el Evangelio. Sé eso y lo tengo muy claro, muy claro. Entonces yo ya les prediqué esto. A ver si se acuerdan. ¿Cuánto queda distante Jerusalén de Emaús? 12 kilómetros. Y vean los detalles. Iban conversando 2 discípulos. Uno de ellos se llamaba Cleofás. ¿Y cómo se llamaba el otro? Uy, no, oiga, ¿se dan cuenta? Abigail, usted no estaba ni en sombras de nacer. A usted le paso el que no se acuerde. Pero ellos sí lo olvidaron todo.
Están como el bolero aquel que dice: ayer te vi pasar, la verdad, a pesar de lo mucho que te amé, se me olvidó tu nombre. Se les olvidó el nombre del compañero de Cleofás. No puede ser. Porque cuando empezamos la Eucaristía, en el saludo yo les dije: ¿quién vino a celebrar la misa conmigo? Sí, se supone que debían recordar su nombre. Abigail, miren qué triste, a todos se les olvidó el nombre de ellos mismos. Qué increíble, pero así es. Increíble, pero cierto. Vean, recuerden que el compañero de camino de Cleofás es usted. ¿Cómo se llama ese compañero de Cleofás? Oiga, qué entusiasmo, ¿no? Qué energía, qué mata de dormidos. Ojo, que eso deja claro también algo a la luz del Evangelio. Vean, nosotros no nos identificamos como el discípulo. Íbamos Cleofás y yo. Juguemos a esto: yo soy Cleofás y usted es mi compañero. Listo. Pero vean que el que siempre habla es Cleofás, el otro callado. Mientras Cleofás y yo vamos hablando, no hay problema. Pero cuando a mí me toca dar ese testimonio, se me olvida. Es el primer llamado de atención. Vuelvo y pregunto: ¿cómo se llama? Yo soy Cleofás. Listo. ¿Quién soy yo a partir de ese momento? Osvaldo Cleofás. Uy, qué casado tan horrible. Pero bueno, yo soy Osvaldo. Dejémonos más bien en Osvaldo Javier, pero voy a representar a Cleofás. Y ustedes son mi compañero. ¿Cómo se llama el compañero de Osvaldo Cleofás? Eso no mejora, diga, ¿es cierto que eso no mejora? Pero vean, que a ese compañero, a mi compañero, le puede estar faltando ganas y entusiasmo para reconocerse discípulo y hablar en el nombre del Señor. Ese es el problema. Y fíjense que entre ustedes sí hablan, ¿cierto? Entre ustedes pueden hablar del Señor y lo bueno que se puede vivir a la luz del Evangelio. Pero cuando se trata en medio de la comunidad de dar ese testimonio, nos cuesta. Y no poco. Ahí es donde el Señor precisamente nos hace a nosotros ese llamado de atención. Abigail, vaya con la mamá, porque yo ya voy a cambiar de tono. Así. Ahora sí, van a saber quién soy yo. Oigan, si digo que este es mi primer año con ustedes para recoger, después de que ya he sembrado, o díganme si es que a lo mejor no he sembrado y no he esparcido una semilla entre ustedes, porque sí puede pasar eso. En el camino de la vida pueden haber encontrado excelentes predicadores, buenos predicadores, regulares predicadores, malos predicadores, y yo. Pero soy lo que les tocó. Y cada uno en su condición, con toda seguridad, ha hecho un esfuerzo por anunciar la palabra y por llevarlos a vivir la misa de la mejor manera. Una y otra vez lo decimos, el Señor nos invita a la mesa de la palabra, a la mesa de la Eucaristía. Hoy, a Cleofás y a usted, el Señor les explicó todo lo que se refería a Él en la Escritura. Y muchas veces nos quedamos a mitad de camino y nos quedamos en la palabra. Pero no estábamos diciendo hace unos días: pidámosle al Señor que ilumine nuestro entendimiento y mueva nuestra voluntad para comprender esa palabra. Se nos olvidó. Todo el año y desde el principio les dije, es que venir a la misa y venir a este gran templo que es la casa de todos, es recibir la bendición para ir a mi casa personal, donde yo como Cleofás voy a encontrar a mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi hijo, que está necesitando que le expliquen esa palabra. Y no hicimos una oración de bendición de la casa desde aquí para que usted la lleve. Y no dijimos también desde el principio que había que ponerse en camino. Los dos iban camino de Emaús. ¿Cómo iban? Tristes. Pero cuando encontraron a Jesús y lo reconocieron, su tristeza ¿en qué se convirtió? En alegría, en gozo. Oiga, ¿y no ardía el corazón mientras nos explicaba la Escritura?
Eso es como cuando dicen, no, y ese padre predicó hermoso, qué belleza. Eso le toca a uno al corazón y dice, ¿y qué dijo? Ay, yo no sé, pero fue tan hermoso. Tal cual. Tal cual. Y vean, aunque le decían a Jesús, quédate con nosotros, porque atardece y es peligroso. Es que 12 kilómetros es como ir de aquí al punto cero por allá por la Universidad de Antioquia, al péndulo. Y se regresaron todo eso. Y de noche. ¿Pero por qué? Porque después de experimentar la alegría de encontrarse con el Señor, lo menos que podían decir fue eso: hemos encontrado a Jesús, Él es el camino. Y vengo desde antes de la Pascua diciéndoles, el camino es Jesús, pero el camino, aunque esté lleno de baches y piedras y tenga infinidad, ojo, de curvas, aunque vaya por colinas y valles, y sean frecuentes las pendientes, aunque sea estrecho, sin césped, empedrado, lo que sea, con barrizales, voy por él siguiendo unas huellas. ¿Las huellas de quién voy a seguir yo? O me puedo desilusionar como estos dos y se echan para atrás. Pero ojo, que al menos ellos discutían y hablaban de lo que había pasado y de lo que esperaban. Y por eso estar haciendo memoria, es que Jesús se hace presente otra vez. Y luego vuelven. La primera lectura y la segunda lectura decían lo mismo. Nosotros estamos hablando de lo que hemos visto y oído. Pero si yo no dejo que Jesús me salga al encuentro y no camino con Él, hasta dentro de 8 días y ya. Hoy es un día para reconocer en la Eucaristía que esto es un verdadero milagro de amor. Y yo me alimento de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía. Pero seamos discípulos. Por favor, yo les quisiera pedir eso. Si yo soy Cleofás, sean mi compañero en el camino. Marchemos juntos. Hablemos del Señor. En la oración, en una escuela bíblica, desde la predicación. Pero hablemos en el nombre del Señor. Y ahora los voy a retar precisamente a que hagamos algo distinto. Hagamos nuestra profesión de fe. Y después los invito a orar. El Señor esté con ustedes.